increíble lo que Dios está haciendo a través de esta serie Principios y Promesas. Queremos primero agradecer a Dios porque realmente cada principio y cada promesa nos está haciendo madurar, por lo menos acá en la familia de Conexión. Espero que en tu casa esté pasando lo mismo. Y por eso hoy vamos a hablar acerca de un nuevo principio y una nueva promesa para poder traer, ¿sí?, hacer realidad y activar esa promesa. Como decíamos, los principios son esa llave que nos permiten activarla. Así que hoy queremos hablar acerca de una promesa y aprender ese principio para poder hacerla realidad sobre nuestras vidas. Seguramente escuchaste un montón de veces la frase de que Jesús estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y durante este tiempo Dios traía fuertemente esa promesa para que buscáramos el principio para activarla. Y quiero invitarte ahí a que me puedas acompañar a ver de dónde viene esta promesa, cuál es el principio que la sostiene. Así que vamos ahí juntos a buscar en Mateo 28, 16 al 20, si podés acompañarme y lo tenés por ahí, si no va a aparecer en la pantalla para que vos puedas leerlo. Dice: los 11 discípulos fueron a Galilea, a la montaña que Jesús les había indicado. Cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra, por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Ese siempre, ¿sí?, les aseguro que estaré siempre con ustedes hasta el fin del mundo, tiene un contexto, ¿sí?, donde Jesús lo está diciendo. El les aseguro es como les prometo, ¿sí?, que si pasa esto, les prometo que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y hay 4 cosas que necesitamos activar, accionar en nuestra vida para poder hacernos partícipes de esa promesa. La primera acción que necesitamos hacer es ir. ¿Sí? Dice, vayan, ir. Si podés ahí, anotalo, ¿sí?, en tu cuaderno o repetilo para que te quede ahí en tu mente. Ir es lo primero que Jesús nos pide. ¿A dónde tenemos que ir? ¿A dónde? Y ahora en pandemia encima, ¿a dónde vamos a ir? Tenemos que ir al lugar a donde hay futuros discípulos, ¿sí? Para poder hacer esos discípulos, que es la segunda acción, primero tenemos que ir. Así que punto número 1, ir. ¿A dónde? Quiero mostrarte algunos lugares a donde podemos ir para buscar y alcanzar esos futuros discípulos. Podemos ir al barrio, ¿sí?, a donde vivimos. Por ahora tenemos permiso para circular ahí en el barrio. Podemos ir a la escuela cuando nos toque volver, ¿sí? Son lugares donde estamos y ahí hay futuros discípulos, personas que pueden conocer a Jesús. ¿A dónde más podemos ir? A la estación del tren o al colectivo, depende de cómo te muevas, ¿sí?, para ir a trabajar, para hacer tus quehaceres. Ahí también hay futuros discípulos donde vos podés ir para que puedan conocer a Jesús. ¿Qué más? La plaza. Uy, cómo se extrañan esas plazas, ¿sí?, donde podemos ir a jugar, a compartir. Y mientras hacemos esas cosas, podemos hablar acerca de Jesús también. ¿Dónde más? A ver, tenemos unas más ahí, el tren, bueno, todo lo que tiene que ver con el transporte público, la forma en que vos viajes, ahí hay muchos discípulos. El supermercado, el kiosco del barrio, el almacén, a donde vas a hacer las compras, ahí también hay gente que necesita conocer a Jesús. Y este que es el más actual, el que más estamos usando en estos días y el que nadie nos puede cortar, las redes sociales, ¿sí? A través de las redes sociales vamos a buscar nuevos discípulos. Jesús decía ir, no dice que esperemos a que vengan, sino que nos dice ir. Tenemos que ir a buscar personas que puedan conocer a Jesús. Así que anda pensando, fijándote cuáles son los lugares que vos habitás habitualmente, ¿sí?, en tu rutina diaria. ¿A dónde vas? ¿A dónde podés encontrar esos futuros discípulos? Ahí también está la universidad, siguen pasando, ¿sí?, cuando hacemos acción social también podemos ir a esos lugares. Al Congreso, ¿sí?, los que están llamados a la política pueden ir al Congreso, buscar futuros discípulos, personas que puedan conocer a Jesús. Es decir, que en todo lo que hacemos en nuestra vida tenemos la posibilidad de ir y encontrar gente que necesita a Jesús para hacerla discípulos.
Y el segundo punto tiene que ver con ese. Dice, hagan discípulos. Vayan y hagan discípulos. Y quiero que reflexionemos así rapidito. ¿Qué es entonces hacer discípulos? Es encontrar a alguien, ¿sí? Presentarle a Jesús, que pueda conocer a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, pero también ayudarlo a crecer, estar ahí al lado, ¿sí? Cuando Jesús hizo discípulos en el mundo, Él estuvo y compartían el pan, compartían el mate si hubieran sido argentinos, el asado, compartían los milagros, las sanidades. Jesús les enseñaba las cosas que Dios quería para sus vidas. Y todas esas cosas hicieron que esas 12 personas que estaban más cerca de Jesús primero pudieran ser sus discípulos. Y esos discípulos después hicieron otros discípulos, ¿sí? Porque estaban cumpliendo este ir y hacer discípulos. Escuchaban, compartían, caminaban, acompañaban. Estaban ahí cuando alguno de los discípulos estaba enfermo. Ahí estaba el que lo estaba discipulando, como decimos normalmente, ¿sí? El que le estaba enseñando a ser discípulo. Ser discípulo es ser un seguidor de Jesús. Y eso es lo que Jesús nos está pidiendo para poder estar con Él, para que Él esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, entonces punto número 1. Segundo, hagan discípulos. Cada uno de nosotros tiene esa posibilidad, que en cada lugar donde nos movemos podamos encontrar personas, hacerles conocer a Jesús y enseñarles lo que Jesús tiene para sus vidas. ¿Ya pensaste a dónde ir? Anda pensando, porque este mensaje es muy práctico, ¿sí? Vas a tener que trabajar mucho ahí en el lugar donde estás. Tu cabeza, tus decisiones, tu mente, tu corazón, va a tener que tomar decisiones a ver a dónde vas a ir. ¿Qué lugares estás circulando en este tiempo? ¿Y qué personas tenés ahí alrededor que pueden ser seguidores de Jesús? Cada uno de nosotros es un seguidor de Jesús, pero la tarea que tenemos es hacer otros seguidores de Jesús, otros discípulos. Así que vamos y hagamos discípulos. Andate haciendo la lista si querés. ¿Dónde pasás? La estación del tren, el colectivo cuando te vas a trabajar, tu lugar de trabajo. A esas personas podés hacerlas discípulos de Jesús. Dice, de todas las naciones, hagan discípulos de todas las naciones, decía el versículo. Es decir, que no tenemos límites, ¿sí? Y las redes sociales hoy nos permiten llegar a todos lados. Recién estaban diciendo los chicos que había ahí unos saludos de Emiratos Árabes, ¿no? ¿Dijeron? Sí. Así que mirá si no podemos extendernos hacia todas las naciones. Y no solo a todas las naciones, sino que esto implica a todas las personas, grandes, niños, ancianos, personas que pertenezcan a otra nacionalidad. A cualquier persona nosotros podemos hacerlas discípulos de Jesús. Tercer punto, y en estas 4 acciones quiero que podamos avanzar rápido, porque después tenemos una decisión para tomar juntos que espero que nos acompañes. Ir a ser discípulos, bautizar. Y por ahí es la primera vez que estás escuchando esto y decís, pero ¿de qué se trata el bautismo? El bautismo es una acción, ¿sí?, que hacemos para dar testimonio, para mostrar al mundo que estamos cambiando de vida, que decidimos seguir a Jesús. Entonces Jesús dice, vayan, hagan discípulos y bautícenlas en mi nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para demostrar al mundo que cada una de esas personas que se está bautizando tomó una decisión de un cambio de vida y que es seguidor de Jesús. Así que dice ahí, reflejar, ¿sí? Reflejar a través del bautismo que ya somos discípulos. Y la cuarta acción que tenemos que hacer para que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo es enseñarles que guarden todas las cosas que Jesús enseñó. Y para eso tenemos la Biblia, ¿sí?, a través de la cual nosotros enseñamos, pero también enseñamos a través de nuestra propia vida, ¿sí? Lo que Jesús hizo en nosotros, todos estos principios que vos activaste durante estas semanas, sirven también del reflejo de enseñarles a otros lo que Jesús quiere para sus vidas. Tenemos que enseñarles, y enseñarles implica tiempo. Si no lo sabremos los papás ahora que estamos ahí con las clases virtuales ayudándole a nuestros hijos, ¿no? Tenés que estar ahí. Implica tiempo, implica dedicación, implica prepararse, implica contestar preguntas, implica acompañar, implica dar
libertad, porque cuando aprendemos algo que Jesús dice, podemos entonces tener libertad en nuestra vida. Y eso es maravilloso, que es lo que pasó y lo que está pasando con esta serie de principios y promesas. Aprendemos un principio, lo aplicamos y vemos cómo Dios derrama promesas sobre nuestras vidas, cómo esas promesas que estaban guardadas se activan. ¿Sí? Así que me encantaría en este momento estar en el chat ahí y leer algunos que están recibiendo algunas promesas por aplicar principios. ¿Sí? Ya sé que hay muchos que están siendo bendecidos por la enseñanza que tuvimos durante este tiempo. Entonces no es solo abrir la Biblia, es enseñar, es orar por el que necesita, es acompañarlo en el proceso de crecimiento. Y eso lo podemos hacer a través de múltiples herramientas hoy. Los grupos de conexión que tenemos acá funcionando a través de Zoom en la iglesia, el de chicas, el de varones, el de niños. Eso es un buen momento para enseñarle a los discípulos acerca de Jesús. Pero también podemos enseñarle a otro a través de un mensajito de texto, ¿sí? Un WhatsApp, cuando le mandamos a alguien un aliento, un levantate, Dios está con vos, mira que Dios prometió tal cosa. Eso también es enseñarle, aunque no seamos maestros, ¿sí? Cada uno de nosotros es una carta abierta que con nuestra vida enseña a otros lo que Jesús ya nos enseñó y lo que empezamos a aplicar. Y eso es lo que permite el éxito en la vida de las personas. Así que vamos a repasar rapidito las 4 acciones que podemos hacer, porque ahora vamos a ir a una parte que es así como super power del mensaje. Pero quiero que repases estas 4 acciones que tenemos que llevar a cabo. Ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. ¿Para qué? Para que Jesús esté con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y enseñarles la importancia de Jesús. Y vamos a ir al pasaje de Romanos 10. ¿Lo tenemos por ahí? Quiero decirte por qué Jesús nos pide que hagamos esto. ¿Qué es lo que vamos a enseñarle a esas personas? ¿Qué es lo que vamos a enseñarle a los discípulos de Jesús? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesamos con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Él le levantó de entre los muertos, serás salvo, dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura, todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todo y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es decir, que lo que tenemos que enseñar es que Jesús vino para darnos vida eterna, que Jesús vino para que podamos ser salvos y simplemente para eso hay que creer. Pero dice, pero para creer necesitamos que alguien nos enseñe. Vamos a la segunda parte del versículo. Esperen que lo estoy buscando acá. Ahí estamos. Vamos a la segunda parte, si podemos ponerlo ahí en la pantalla. Porque dice todo esto, ¿no? Para que la gente crea, necesita algo. Dice, ahora bien, ¿cómo invocarán? ¿Cómo van a decir que Jesús es el Señor y el Salvador de su vida? ¿Cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Cómo van a creer en alguien y repetir el nombre de alguien que no conocen, que no creyeron? Dice, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si vos no vas y hacés discípulos y los bautizás y le enseñás, ¿cómo van a conocer a Jesús? Dice, ¿y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Entonces, estas 4 acciones que tenemos que hacer tienen un impacto muy fuerte en la vida de las personas. Y me gustaría si podemos poner el título del mensaje de hoy, que es Transformadores. Esa es la tarea que Jesús nos dejó, sobre la cual se lanza la promesa de que Jesús nos asegura que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Necesitamos ir, necesitamos invocar el nombre de Jesús y necesitamos hacer que otras personas puedan conocer a Jesús. Pero es muy interesante esto que habla Pablo y dice ahí en los Romanos, ¿cómo van a creer? ¿Cómo tu vecino va a creer en alguien que no conoce?
¿Y cómo va a conocer a alguien si nadie le nombra a Jesús? Si no ve a Jesús en nadie, ¿cómo van a poder creer en Jesús si no hay quien hable de Él? Y esa es la tarea que Jesús le dejó a la iglesia. Y me gustaría preguntarte algo, porque al principio preguntamos, ¿a dónde pensás ir? ¿A quién le pensás hablar? Y yo te pregunto hoy, ¿qué estás haciendo? ¿Estás yendo o simplemente estás callando? Porque si vos callás, pasa lo que dice acá. ¿Cómo van a creer en alguien de quien nunca escucharon? ¿Cómo? ¿Y cómo van a escuchar de alguien si nadie les habla? Si no hay quien les predique, si no hay quien hable del mensaje de Jesús. ¿Cómo va a creer tu vecino? ¿Cómo va a creer tu compañero de la universidad? ¿Cómo van a creer los políticos que están en el Congreso si nadie va y habla acerca de Jesús en ese lugar? ¿Cómo la gente que está esperando el tren o se toma el colectivo en tu mismo horario cuando vas a trabajar va a conocer acerca de Jesús? Hay gente que diariamente en nuestra rutina nos cruzamos una y otra vez. Subimos al colectivo para ir a trabajar y ya sabemos, acá está sentado fulano, mengano, no conocemos los nombres, pero sí las caras. ¿Cómo esas personas van a conocer a Jesús si vos no abrís tu boca en el lugar donde compartís un tiempo con ellos? En tu trabajo, ¿cómo van a conocer a Jesús? ¿Estás yendo o estás callando? Y ser transformadores tiene que ver con ir y no callar, tiene que ver con ir y con hablar. Capaz pensás que, wow, qué exagerado el nombre transformador, ¿sí? ¿Cómo vamos a ser transformadores si simplemente le vamos a hablar a una sola persona, capaz en esta semana? Quiero contarte una pequeña historia para que veas el poder que tiene el hablar acerca de Jesús cuando disponemos nuestra vida para hablarle a alguien. ¿Podemos ir ahí en Jonás? ¿Lo tenemos para que podamos compartirlo todos? Jonás, capítulo 3. Por si no conocés la historia de Jonás, dice que Dios manda a Jonás a un lugar que se llama Nínive para que él pueda hablarles acerca de Dios, porque ese pueblo era realmente un desastre, ¿sí? Dice que esa ciudad era una ciudad muy grande, pero además había mucha maldad. Como decimos los argentinos, estaban mandando cualquiera. Y a Dios no le estaba gustando, ¿sí? Porque no les estaba haciendo ni bien entre ellos, ni estaba haciendo bien al lugar donde vivían. Entonces Dios decide que una persona que se llama Jonás, vaya a ese lugar. Jonás al principio se resiste, pero al final del libro, él va, ¿sí? Y dice ahí Jonás 3, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás y le dice, anda y ve de nuevo, ¿sí? Vayan, pero acá era Jonás solo, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama el mensaje que te voy a dar. Ese mensaje que Dios le dio a Jonás tenía que ver con el arrepentimiento. Y dice entonces que Jonás se fue hacia Nínive conforme al mandato del Señor, de Dios. Y dice que Nínive era una ciudad grande y de gran importancia. Seguimos un poquito más. Jonás va ahí, habla acerca de Dios, le dice, ¿sí?, que están haciendo las cosas mal. Y entonces quiero que prestes atención en lo que viene ahora. Cuando Jonás abre su boca y dice el mensaje de parte de Dios. Dice el versículo 5, los de Nínive le creyeron a Dios. Los ninivitas, ¿sí?, la gente que vivía en Nínive, le creyeron a Dios. Proclamaron ayuno desde el mayor hasta el menor, es decir, no importaba la edad que tuvieran, todos ayunaron. Se vistieron de luto en señal de arrepentimiento. Y cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje, se levantó de su trono, se quitó el manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Era una señal de arrepentimiento. Y luego mandó que se pregonara en Nínive por decreto del rey. Tanto que estamos escuchando en estos días personas presidentes que lanzan decretos. Acá el rey lanza un decreto que tiene mucha importancia. Dice, ninguna persona o animal,
ni ganado, lanar o vacuno probará alimento alguno, ni tampoco pastará ni beberá agua. Al contrario, el rey ordena que toda persona, junto con sus animales, hagan duelo y clamen a Dios con todas sus fuerzas. Ordena asimismo que cada uno se convierta de su mal camino y de sus hechos violentos. ¿Quién sabe? Tal vez Dios cambie de parecer y aplaque el ardor de su ira y no perezcamos. Esto dice el rey. Y todo el pueblo de Nínive hace caso a ese decreto, a ese mandato, y decide dejar el mal camino. Y dice el versículo 10, que al ver Dios lo que hicieron, es decir, que se habían convertido de su mal camino, cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había anunciado. Decime si el poder de la palabra de una sola persona que hable de Dios a una ciudad no transforma todo. Jonás fue un gran transformador de Nínive. Le costó mucho y es muy particular la historia de Jonás. Pero cuando él abrió la boca y dijo que Dios no estaba contento con los hechos de violencia que estaban sucediendo en Nínive, con la maldad que las personas tenían, ellos es como que se les prendió la luz y se dieron cuenta que lo que estaban haciendo estaba mal. Y dice que lejos de enojarse con Jonás, decidieron arrepentirse. Incluso los lugares de poder de esa ciudad, es decir, el rey, mandó un decreto y dijo, pongámonos las pilas, hagamos lo que Dios dice, dejemos el mal camino, porque capaz Dios nos perdone y haga algo con nosotros. Por la palabra de uno, por uno que fue, toda una ciudad fue transformada. Toda una nación puede ser transformada y cambiada si vos te levantás y vas y hablás acerca de Jesús. Es increíble lo que Dios puede hacer a través de cada uno de nosotros. Por eso Él dice ahí en Mateo, vayan, vayan. Es lo primero que necesitamos hacer, ir. No dice, llamen a la gente que venga a la iglesia, al edificio, a que se conecten a la transmisión online. No dice eso la Biblia, dice vayan. Es decir, movete, salí de tu lugar. Mientras haces tus cosas, anda y habla acerca de Jesús. Porque con tu palabra hay todo un mundo que puede ser transformado. Una ciudad entera, la ciudad de Nínive, dice que era grande y de gran importancia. Podríamos decir nosotros acá, Buenos Aires, podría ser transformada si la iglesia de Jesús se levanta. Y la iglesia de Jesús sos vos, soy yo, somos cada uno de nosotros. Y a través de nuestra palabra, de hablar el nombre de Jesús, toda la ciudad puede ser transformada. Y si no es toda la ciudad, por lo menos una persona puede conocer a Jesús. Fíjate que la gente de Nínive era ignorante de lo que Dios quería, no lo sabían. Porque en el momento que Jonás llega y dice esto a Dios no le está gustando y Dios está pensando en destruir la ciudad por la maldad que hay, ellos recapacitan y dicen no queremos eso, vamos a arrepentirnos, vamos a arrodillarnos adelante de Dios y vamos a hacer lo que Él quiere. ¿Podés imaginarte ahí tu ciudad? Acá alrededor tenemos muchos venezolanos. ¿Pueden imaginarse la ciudad que dejaron los que emigraron a Argentina o los venezolanos que nos miran desde allá? Ver una ciudad transformada. Para que esa transformación suceda, necesitamos hablar acerca de Jesús. Y no solo Jesús nos manda que vayamos, ¿sí? Nos dice, bueno, vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenles y voy a estar con ustedes. Sino que además Él nos da un respaldo que es muy importante. Y quiero que me acompañen ahí en el libro de Marcos 16, donde Marcos, otro discípulo de Jesús, relata la misma tarea que Dios le manda, que Jesús le encomienda a la iglesia. Y quiero leértelo de acá. Dice, les dijo, vayan por todo el mundo, anuncien las buenas nuevas a toda criatura. El que crea será salvo, pero el que no crea será condenado. Y escucha el versículo 17.
Dice, estas señales acompañarán a los que crean. Es decir, que si vos disponés tu vida para ir a hablar acerca de Jesús, esto también te corresponde, es el respaldo que Dios te va a dar. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán en sus manos serpientes y cuando beban algo venenoso no les hará daño alguno. Pondrán las manos sobre los enfermos y estos recobrarán la salud. Es decir, que Dios te manda, Jesús. Como siempre digo yo, Jesús confió en vos. Como Dios en el Antiguo Testamento para Nínive confió en Jonás. Jesús confió en vos para que el lugar donde estás sea afectado, para que seas un transformador de vidas. Pero para eso necesitas ir. Y Él te dice, vas. Pero además te voy a dar señales que van a acompañarte para que la gente crea, para que la gente quede libre de lo que lo está oprimiendo, para que la gente esté sana de lo que necesite su cuerpo o su corazón. Te voy a dar el respaldo de que el Espíritu Santo está con vos. Eso es lo que está diciendo el libro de Marcos. Vayan, hagan discípulos, bautícenlos, enséñenlos, pero además tenés el respaldo de Jesús para hacerlo. Si esa persona está enferma, dice, y vos creés, vas a poner tus manos sobre su vida y va a ser sano. ¿Por qué? Porque esa persona necesita ser transformada por el poder de Jesús. Y esa tarea es de cada uno de nosotros. Y cuando yo pienso en el mundo, ¿sí? Pienso en el barrio, pienso en la ciudad, digo, ¿cuánto confió Jesús en nosotros? ¿Y qué nos pasa que a veces no activamos eso en nuestra vida? Hay algo que hacía Jesús cuando iba a hablarle a la gente, que es algo que necesitamos incorporar en nuestra vida y practicar. Dice que Jesús iba, ¿sí? Un día fue a un monte y dice que Jesús miró a la multitud, miró, ¿sí? Sus ojos miraron a la multitud y tuvo compasión de ellos porque parecían, dice, ovejas sin pastor, gente que estaba perdida. Dice que Jesús caminó y miró y vio a Pedro y le dijo, Pedro, seguime. Lo miró, lo vio. ¿Qué están mirando tus ojos? ¿Dónde estás concentrando tu mirada? ¿Qué es lo que ves? Porque si no vemos a las personas, no vamos a tener la necesidad ni el fuego en nuestro corazón para hablarles acerca de Jesús. Porque acá hay un dicho que dice, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿no es cierto? Si yo no lo veo, no puedo ver la necesidad. Pero si veo a esa persona como Jesús la ve, entonces en mi corazón no puede haber silencio. Tiene que haber un hablar acerca de Jesús. Y quiero invitarte en esta tarde a que puedas escuchar una canción y puedas tomar una decisión de qué es lo que vas a ver, qué es lo que querés sentir, qué es lo que querés hacer y a dónde querés ir. Porque Jesús te está diciendo, voy a estar con vos todos los días hasta el fin del mundo. Te doy mis señales que te van a respaldar, pero necesito que primero vayas, que después hagas discípulos, que los bautices y que les enseñes. Dame tus ojos, quiero ver, dame tus palabras, quiero hablar, dame tu parecer.
Señor, en esta hora te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Padre, en esta hora te damos gracias, Señor, porque sentimos tu presencia, Señor, ahí donde estamos. Estamos siendo impactados, Señor, y te queremos pedir, Señor, tus ojos para poder ver con tus ojos, tus palabras para poder hablar con tus palabras, Señor. Padre, en esta hora como iglesia queremos comprometernos a ir, Señor, a ir por los que más necesitan, Señor. Padre, por aquel que está necesitado, Señor, despierta en nosotros, Señor, una pasión por ver al mundo rendido, Señor, ante tus pies. Padre, en esta hora queremos disponer nuestro corazón, queremos decirte, yo quiero ir, yo voy, Señor, Padre, porque el mundo está necesitando, Señor, el mundo está necesitando, Señor, de gente que se levante a hablar la verdad, Señor, de Cristo, porque por medio de tu verdad, Señor, el mundo será transformado, por medio de tu verdad, el mundo será libre. Señor, te damos gracias por tu presencia en medio nuestro. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hay muchas personas que están esperando por vos. Hay muchas personas que están esperando porque la iglesia vaya. Y en esta tarde queremos invitarte a pensar y a tomar una decisión. Recién la canción hablaba, queremos ver con los ojos de Jesús. Y eso es lo mismo que Jesús está queriendo en este tiempo. Hay muchas personas que están sufriendo en su vida, en su corazón. Hay mucha gente que está encarcelada en su espíritu y están esperando que alguien vaya. Si Dios habló a tu corazón a través del mensaje y a través de la canción que compartimos, quiero invitarte a que tomes una decisión, a que decidas que yo voy. A donde Dios me diga, yo voy. Cuando me suba al colectivo, yo voy y llevo el mensaje de Jesús. Cuando vaya a la plaza, yo voy y llevo el mensaje de Jesús. A cada lugar donde estoy, a través incluso de los medios digitales, yo voy y llevo a Jesús. Así que si vas a tomar esta decisión, te invito ahí que puedas poner en el chat, ¿sí? A veces estamos acostumbrados de que cuando nos reunimos, lo hacemos físicamente, levantamos nuestras manos, pasamos al frente. Hoy quiero desafiarte a que ahí en el chat puedas poner el hashtag yo voy y te comprometas a ir a buscar discípulos de Jesús, a buscar esas personas que necesitan en su corazón conocer a Jesús, a buscar una ciudad que necesita ser transformada por el poder de Dios. Y para eso necesita que alguien vaya. Así que yo voy. Ahora cuando termine voy a ir a escribir ahí en el chat con el hashtag yo voy mi nombre para que Dios cuente conmigo. Pero también queremos que Conexión pueda contar y cómo podemos hacer. Te invitamos a que puedas ahí escribir en el hashtag yo voy. Ahí en el comentario yo voy. Si Dios está hablando a tu corazón, no importa que seas de Conexión o no seas de Conexión, y Dios hoy quiere hablarte en este tiempo. Dios está esperando que el mundo, mejor dicho, el mundo está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Amén. ¿Vas a ir? Si vas a ir, escribí en los comentarios, tanto en Facebook como en YouTube, el hashtag yo voy. Esto manifiesta nuestro compromiso delante de Dios. Así como muchas veces venimos en nuestro compromiso ante Dios en el altar y levantamos las manos y le decimos, Señor, yo voy. En esta ocasión lo podemos hacer mediante el hashtag yo voy. Y este tiene que ser tu compromiso con Dios, tu compromiso con el mundo que está necesitando de vos. La pastora dijo algo que pusimos ahí en las redes sociales, y es que Dios te confió el hecho de poder ser transformador de vidas. ¿Vas a ir? Entonces